Núñez, ¿sí? Marta Bonacci, Compliance Officer de una multinacional tecnológica muy importante llamada Preteco, directora del Club de Compliance Officer en la Asociación Argentina de Ética y Compliance, diplomada en Ciberseguridad, en Ética y Compliance, en Transformación Digital, es directora de Empresas Profesional en el IGEP, Máster en Leadership and Sustainability, tuvo funciones relevantes en empresas tales como La Caja, Fiat en Torino, ¿sí? Hoy Stellantis, el grupo Stellantis, integrante del board del Instituto Argentino de Auditores Internos, y seguramente nos va a hablar en italiano hoy Marta. Agustín Allende, socio de Data Privacy en Crearis Latam, una firma de consultoría también que está con presencia en Latinoamérica, abogado, especialista en nuevas tecnologías y Data Privacy, hincha de River, bordeando con el fanatismo y obviamente pasando un gran momento, ¿no? Estamos pasando un gran momento. Qué bueno. Recomiendo ver a River. Qué bueno. Bueno, Agustín, actor cuasi profesional que dudó cómo seguir su carrera, si la abogacía, el teatro, las tablas, pero bueno, acá lo tenemos en su rol de abogado, pero va a actuar, ¿sí? También Andrés Arcuno, Managing Director en PwC Argentina, con más de 12 años trabajando en la prevención e investigación de fraudes y corrupción, apasionado por la ciencia de datos, un capo en tecnología, padre de 3 hijos menores de 5 años y está muy agradecido. Uno de ellos tiene 11 meses, está muy agradecido con la Fundación Potencial porque lo invitaron a dormir con tranquilidad hoy. O sea, ¿estuvo bien la noche? Sí, la verdad que bastante. Buenísimo. Bueno, el panel de hoy se titula Compliance, Data Privacy e Inteligencia Artificial, desafíos e incertidumbres, y me gustaría arrancar, si querés Marta, por vos, con algunos minutos con tus reflexiones referidas a cuáles son los desafíos e incertidumbres en materia de compliance vinculados a la privacidad de datos y al uso de inteligencia artificial. Buenos días, gracias por estar, gracias a la Fundación por invitarnos y a la Asociación por tenernos siempre en cuenta. Hay muchísimos desafíos, Carlos. Creo que la destrucción de la inteligencia artificial hoy es como la destrucción que se generó oportunamente con el ingreso de Internet al ring. No nos damos cuenta porque es como un proceso que ya lo tenemos internalizado, que es gradual, lo tenemos los smartphones, tenemos el televisor inteligente en casa, 4K, millones de cámaras, 100 pulgadas, y el televisor nos controla hasta cuando vamos al baño, pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, está metido en nosotros, es parte de nuestra cultura, y ese es un gran desafío. Esa es la realidad cotidiana. Ahora con el GPT empezamos a tener esa curiosidad. Vos me trajiste al ruedo, me parece sumamente inteligente. Escribiste un ebook, me encantó la pregunta de, lo estoy escoleando, pero para que lo lean. Decime, explícame compliance como si yo fuera un niño, en modo 5 años. Yo se lo escribo así, ustedes busquen el ebook que está posteado en LinkedIn de Carlos, es genial. Son 10 páginas, pero están muy buenas. Y es eso, ¿no? Estamos internalizando la tecnología con una naturalidad que trae sus beneficios, porque tenemos un montón de beneficios, y sus altísimos riesgos. Entonces, surgen, yo veo los titulares en los diarios, muchas opiniones de expertos que dicen hay que regular la inteligencia artificial, hay que normarla, ¿perdón? La pandemia abrió muchísimo el mundo virtual. La Unión Europea venía trabajando desde 2018 con todo esto, había puesto papeles en consulta y reguló todo el 2021 por la masiva implementación de la tecnología. La norma es la regulación 206 del 2021 y nos habla de la inteligencia artificial, robótica y tecnologías vinculadas. Porque la inteligencia artificial no es peligrosa per se. La inteligencia artificial, la robótica y todas estas tecnologías tienen sus propios riesgos intrínsecos porque son diseñadas por hombres. Entonces sus fallas están ligadas a la cultura, al forma mentis,
desarrolladores que participan en esto. Esta regulación, ¿por qué la traigo al juego? Porque los invito a que cada uno en su industria identifique cómo le pega. Y la pauta inicial de todo esto es que define la inteligencia artificial como un derecho vinculado al desarrollo social, educativo y de desarrollo humano. Tan así que lo identifica como que es sumamente necesario considerar que los derechos fundamentales de los seres humanos pueden ser muy y altamente beneficiados o muy y altamente vulnerados, tanto según como sea utilizado. De ahí surge la necesidad de la regulación. Entonces, traigo eso al panel porque es algo muy bueno y profundizamos bastante. Excelente, Marta, muchas gracias. ¿Qué opinas, Andrés, de estos desafíos e incertidumbres vinculados a nuestra actividad de compliance? Primero que nada, bueno, muchas gracias por haberme invitado y sumarme. La realidad es que me parece que el principal desafío es la ignorancia colectiva que podemos tener sobre esta nueva tecnología, pero la velocidad con la que ya todos estamos hablando de esto. Hay un evento de compliance en Neuquén y Carlos abrió el evento mostrándolo en vivo acá. Y todos ya saben de lo que estamos hablando. Ahora, no sé si nosotros tenemos la capacidad de procesar todo lo que nos puede venir a ayudar esa tecnología. Y en realidad el principal desafío, y por lo menos hasta que ahora en el 2023 se puso de moda esto, siempre teníamos por lo menos una regla bastante precisa de utilicemos la inteligencia artificial o el aprendizaje supervisado o no supervisado, pero solamente con los métodos que podemos explicar cómo la inteligencia artificial llegó a esa solución. ¿Sí? Y ese ya es un primer mundo que les vengo a traer. Hay dos tipos de modelos. ¿Sí? Uno donde hay una explicación de por qué el modelo predijo algo, y hay otro tipo de modelos que son más orientados a redes neuronales, donde no se sabe, es una caja negra, pero no se sabe no es porque solo un matemático lo puede entender, no, el que arma el modelo tampoco puede entender cómo se llegó a ese resultado, pero asombrosamente ese resultado hasta a veces es más preciso que otros modelos. El ser humano se tienta a utilizarlo. Como nos estamos tentando usar ChatGPT para un montón de cosas, o como seguramente muchos de ustedes hayan intentado de utilizar esa aplicación que le mandas tu audio de WhatsApp, te la transcribe y te la resume y te asombras de lo bien que hizo ese resumen. Vamos a una pregunta a ver si alguien de acá lo usó. Porque Agustín, vos nos vas a ayudar a entender que ojalá los datos que hayan ido ahí, pero es tentadora, porque nos resuelve problemas todos los días. Y en esto de compliance hablamos de incentivos, vamos a tener que ver cuáles son los incentivos para que no usemos eso que nos resuelve un problema, pero que nos abre un montón de riesgos, como Marta nos acaba de decir. Toda tecnología tiene su parte positiva y su parte negativa. Excelente, está muy bueno lo que se va armando, ¿no? Con lo que nos dijo Marta, lo que nos está diciendo Andrés. Y Agustín, ¿qué opinas de todo esto? Desde un punto, primero quiero agradecer a la Fundación y la Asociación y el buen momento que estamos pasando. Haciendo bárbaro. Por eso es una cuestión de confianza. Hablamos todos acá al principio de la charla de que el compliance era una cuestión de confianza, ¿no? Uno de los temas que planteaba. Y bueno, y en un entorno digital, la confianza también sufre una evolución. La confianza antes estaba en el barrio, con la gente, con el vecino próximo, la proximidad. Después el tema digital fue cambiando, una evolución de esa confianza.
Y hay una confianza en que funcionen las cosas, primero, digamos, ¿no? Y después, en cierta manera, como que me respeten mínimamente en mis derechos. Podemos decir, ya anticipo que lo mío no es muy optimista, siempre. Podemos tener confianza en un sistema que generó la mayor sanción de la historia, recién 5.000 millones de dólares a Facebook, no en Europa, sino en Estados Unidos, por Cambridge Analytica. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan el caso de Cambridge Analytica? Buscaban en internet, le bajaban una aplicación en el que a uno lo invitaban a llenar unos datos, y en realidad lo estaban perfilando a uno, y en virtud de todos los datos de uno y de los contactos de uno en Facebook, podía hacer un determinado perfil y le iba mandando determinada publicidad o contenido político que incidió, en cierta manera, no decidió, pero incidió en los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos y en el Brexit. Segundo tema para desconfianza. Pararon o están tratando de parar en Italia, en España, en la Unión Europea, en Canadá y en otros lados más, ChatGPT. Un muchacho como Elon Musk dijo, che, ¿por qué no paramos durante 6 meses esto? Porque parece que está un poco desnudado. Algunos dicen es porque tiene un interés económico como que no llega en la carrera. Hay otros más que no es solamente Elon Musk. Entonces me genera un poco de desconfianza estos puntos en cierta manera. Pero es una evolución más de una situación que es lo que se llama el capitalismo de la vigilancia, que fue instaurado por las plataformas. Primero recolectaron un montón de datos de una manera indiscriminada. Entonces el problema era los datos que recolectaban. Ahora pasamos a otro problema más complicado. Los datos no se recolectan más, ya están todos recolectados. Ahora se infieren los datos. Entonces hay datos inferidos que uno no sabe en qué equipo me pusieron, dónde me perfilaron. No me puedo bajar. Yo no quiero. Está todo dado, inteligencia artificial, hablamos en inglés, tiro prompts, tiro datos, todo bárbaro. Pero a mí la verdad que este juego, por ahora, esta calicita no me quiero. Esperemos un poquito. Y después para las otras preguntas que vienen, ni les quiero contar los problemitas que tenemos con datos personales puntuales. Porque los principios básicos que van en materia de protección de datos, como todo abogado habla de principios y cosas aburridas, no están crujiendo con estas nuevas tecnologías y principalmente con la inteligencia artificial. Y por último, para cerrar así, el tema de la ética también es el hecho de que una cosa esté legalmente permitida y sea técnicamente posible, no significa que sea ético. ¿Cuál es el parámetro para decir, esto es mío, cuál es el criterio para decir que hay un criterio ético o no en materia de datos? Y un principio básico, diría religioso, no hagas con los datos míos, con los datos tuyos, lo que no me gustaría que hagan con mis propios datos. Eso me parece que es el criterio. Un ejemplo concreto de lo que estoy hablando. ¿Alguien sabe cuando alegremente ponemos clic y decimos acepto cookies? Me estoy comiendo la galletita. ¿Qué significa? Estamos comiendo la galletita. No, bueno, pero después me proponen un viaje. No, te estamos comiendo la galletita. En realidad, verdaderamente, lo que dicen es, ¿puedo ser perseguido por internet? Sí, porque es así. En realidad lo que hacen las cookies es seguir. ¿Por qué me ponen cookies? Ya me están engañando de morir. ¿Hay un consentimiento efectivo de eso? Cuando hay una
bueno, esto se va, de cierta manera, a exacerbar con la inteligencia artificial y con los temas que vamos a ver. Yo voy a decir que la inteligencia artificial me encanta, me fascina. No puede ser real, solamente para joder a Agustín, que lo quiero que sea un poquito más picante el panel. Y te cuento el último chimento de ChatGPT que se acaba de recibir de médico en Estados Unidos. Con los exámenes más rigurosos, aprobó todos. ¿Sí? Y de verdad le dieron como un título significativo, ¿sí?, de médico, porque bueno, es la primera máquina que aprueba ese examen, una nota en general promedio muy superior a los humanos, cosa que también nos alarma, ¿no? Nos alerta. Marta, una pregunta, me quedé acá, tomé nota que hablaste de algo de la vinculación de la legislación europea que se está trabajando con los derechos humanos. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con la inteligencia artificial? Me gustaría que nos profundices un poquito más. Pero yo no me quiero quedar solo en mi opinión, voy a tirar los títulos porque quiero invitarlos a que la lean, porque toca muchos temas que se teatralizó, pero que son reales. Habla de la protección de los derechos fundamentales y nos dice que tiene que haber respeto de la dignidad humana, son los principios éticos de la utilización de inteligencia artificial en las empresas. Respeto de la dignidad humana, respeto de la libertad individual, la de elección, yo quiero o no quiero que me persigan, el respeto de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho, porque una de las causas por las que la Unión Europea se apuró a publicar esta regulación que ya la venían trabajando desde hace varios años con unos expertos es el cambio analítico. Fue el detonante que mandó a regularlo, porque se pierde el derecho a la democracia, al voto y a la libertad. La igualdad, no discriminación y solidaridad. Acá entran un montón de conceptos que tienen que ver con el no respeto del derecho de igualdad, ¿no? Y es muy, muy importante. Cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de los conceptos que están definidos en la regulación, las diferentes responsabilidades de los desarrolladores, los implementadores, los usuarios y los reguladores. Y eso es sumamente importante. Cuando hablamos del derecho a elegir, se refiere a que yo, y se respeta en ese derecho, yo tengo derecho a elegir mi educación, mi lugar de vivir, el respeto a mi ideología, el respeto a mi asociación religiosa y a mis creencias y valores propios. Y no puede haber ningún tipo ni equipo inteligente que me pueda discriminar por esa acumulación masiva de eventos y diagnósticos. Esto está regulado y dice cómo las empresas que trabajan en la aplicación de inteligencia artificial tienen que trabajar sobre eso. Esta es la parte más vinculada a la defensa de los derechos humanos. Y tienen también publicado esta resolución a 206-2021 tiene también un código de ética escrito por los expertos que trabajaron en el diseño de la resolución, donde definen todos estos derechos y da un ejemplo de cómo ya en ese momento la inteligencia artificial estaba con altísimo riesgo de vulnerar todos los derechos, con ejemplos y por qué esos esquemas forman parte de la categorización de riesgos dentro de la regulación, que eso lo vemos después cuando me sigan tirando más riesgos y yo los abrazo desde lo regulatorio. Gracias, Marta, súper interesante. Andrés, teniendo en cuenta tu amor por la analítica, la automatización, la tecnología, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial para construir verdaderos indicadores de compliance? Bueno, el primer límite, espero que ya eso lo sepamos todos, es cuál fue la fuente de datos que tenemos, ¿no? Si estamos autorizados a utilizar esa información que recopilamos, ¿no? Ese es el primer límite. Y la verdad que vuelvo al tema de incentivos, porque es muy tentador, ¿sí? La realidad es que tener datos va a hacer que el modelo
sea más preciso. De la misma forma que nosotros como ser humano, para tomar decisiones, cuanto mayor cantidad de datos, mejores decisiones vamos a tomar. Si me voy a presentar una licitación y sé que mi competidor va a ofertar 100 y yo tenía pensado ofertar 120, si tengo ese dato voy a ofertar 90. Y está mal. De la misma forma, si la persona o mis clientes no me autorizaron, o mis proveedores no me autorizaron a que yo utilice sus datos, no los puedo usar. Pero qué bien funcionaría el modelo con esos datos. Y quien trabaja en el desarrollo de esos modelos en realidad es un programador o un licenciado en matemática, que el incentivo que tienen es que el porcentaje de precisión se acerque lo máximo posible a 100. Tiene ese incentivo, o por lo menos hasta el día de hoy tiene ese incentivo. Justamente porque compliance tiene que involucrarse, porque tiene que también estar sentado ahí y abrirle el cuarto, porque está el programador o el matemático, está en ese cuarto con una linterna alumbrando la situación, buscando solamente el 100%. La realidad es que hay que explicar y entenderlo, por más que parezca muy obvio, porque hoy acá no es un evento de programadores o de data scientists o científicos de datos, es un evento de compliance. Y la temática de los científicos de datos es cómo mejorar, o hacer un nuevo modelo, o ahora en ChatGPT la temática también es la capacidad de que pueda en una misma conversación analizar más palabras en el mismo contexto, entonces en vez de poder escribirte un artículo, te va a poder escribir una novela. O sea, la charla está yendo para allá, no está yendo para cómo consigo los datos, o como bien dijo Agustín, los datos ya están. Y es probable que los datos ya estén. Ahora, para las iniciativas de compliance, ¿los datos están o no están? Yo creo que todavía no están. Porque en mi experiencia, no sé Carlos, no sé Agustín o Marta, pero en mi experiencia las organizaciones todavía no se enfocaron en recopilar datos para poder mejorar sus programas de compliance. Mi sugerencia es no se tienten de ir a ChatGPT, sino vayan despacio, pero identifiquen, bueno, qué datos me gustaría tener para, por ejemplo, poder predecir qué empleado de la organización puede ya tener un conflicto de interés. Ya estoy diciendo una barbaridad, diciendo, si yo soy empleado, me vas a discriminar en función de eso, o sea, ya de por sí, pero en la práctica es lo mismo que hacemos con la declaración jurada que le mandamos a los empleados. Con los proveedores es lo mismo. ¿Cómo puedo predecir qué proveedor puede llegar a cometer un acto ilícito en nombre nuestro? Lo hacemos con un scoring, pero la inteligencia artificial va a venir a reemplazar eso con algo más preciso. Ahora, para llegar a eso hay que obtener datos. Yo me preocuparía hoy si alguien viene con un modelo que logra predecir de manera muy precisa la posibilidad de que un proveedor pueda cometer un ilícito con un modelo de inteligencia artificial. Pero no me preocuparía porque funcione mal ese modelo. Seguramente funciona re bien el modelo. El tema es con qué datos los entrenaron. Y el otro punto es que la tecnología, recuerden que lo único que hace es amplificar las fortalezas y debilidades de los seres humanos. ¿Sí? Si somos muy buenos en algo, la tecnología lo va a potenciar. Y si somos muy malos en algo, la tecnología también lo va a potenciar. Entonces, hay un montón de casos típicos de los del otorgamiento de créditos, pero si discriminamos a ciertos proveedores con la tecnología, los vamos a discriminar mucho más. Y si potenciamos ciertos proveedores, la tecnología los va a amplificar. Eso es un gran riesgo. Pero igual, a mí me gusta. Porque me resuelven cosas. O sea, y la inteligencia artificial, yo lo dije, soy consciente. Y ese es el otro paso. Si somos todos conscientes de qué podemos hacer, la realidad es que es buenísimo armar un modelo, y yo los invito a todos ustedes a empiecen a trabajar en cómo poder armar un modelo para poder clasificar a sus empleados entre más éticos o menos éticos, o sus proveedores entre más éticos o menos éticos, o si quieren salir del índice humano, vayamos a los procesos. Empecemos a clasificar qué procesos pueden ser más riesgosos o menos riesgosos con un modelo de inteligencia artificial. Y lo primero que le van a decir es que el primer paso de hoy es empezar a recopilar datos para que tal vez en 2 años recién puedan empezar a usar un modelo de inteligencia artificial.
tal vez un poco más grande, antes ya quise armar un modelo, fui aprendiendo con el paso del tiempo que es preferible ir despacio, pero con pasos precisos y medidos, que ya querer implementar algo. Entonces, el punto de partida, hoy no existe un modelo de inteligencia artificial para clasificar procesos en riesgoso de corrupción o no riesgoso de corrupción. Ahora, apúrense, porque va a existir en algún momento y tal vez se va a convertir en una ventaja competitiva para las organizaciones que lo tengan. Excelente, Andrés. Pensando y ya estás transformando un poco este escenario en el octógono del UFC, vamos a aprovechar y entonces le vamos a preguntar a Agustín. Imagínate, sos compliance officer, ¿sí? Vamos a improvisar esta pregunta. Y hay un pibe que está armando una aplicación con inteligencia artificial que va a manejar un montón de cosas, te das cuenta y le vas a ir a hablar y ¿qué le vas a decir? Primero, ¿sabés lo que estás haciendo? Porque hay que entender un poquito, yo soy abogado, entonces estos temas son medio, nos cuesta. ¿Qué es en cierta manera el proceso en que consiste, digamos? Hay una frase muy utilizada que es basura, vos metés basura adentro, sale basura. ¿Qué significa? Vos entrenás un modelo para un fin determinado con datos que sacás de cualquier lado o de algún lado autorizado. Cuanto mayor cantidad de datos hay, vuelvo a repetir, más preciso puede ser, si son buenos, puede ser el modelo. Pero es como no es como una cosa compacta, sino que hay diferentes, se recolectan los datos, se limpian los datos, se introducen al modelo, empieza a probarse el modelo, se desarrolla el modelo y después se implementa. En todos esos lugares hay los famosos sesgos. No es que los sesgos es de una parte sola, sino que si yo le pongo datos, digamos, desactualizados hasta el 2013 y va a tener 10 años que no lo cubre, entonces el resultado obviamente no va a ser muy actualizado. Ese es un ejemplo burdo. Pero ¿qué le diría? Y bueno, primero habría que hacer llamaría un par de gente porque no creo que haya una sola persona que pueda decir el tema de inteligencia artificial. El primer punto sería armar un grupo multidisciplinario porque va a ser transversal el tema de inteligencia artificial, no va a ser solo de una parte de la organización, sino va a ser por internet, como bien decían, digamos, cuando se eligen los currículums van a tratar de usar inteligencia artificial, de hecho ya se utiliza. Para atacar a los clientes y saber bien, se utiliza más que nada. Entonces, hay diferentes áreas, entonces hay que involucrar a toda la compañía, ¿no? O sea, ya con el mundo digital y el compliance digital se acabó eso de que solamente es una cuestión informática del departamento de IT y nadie más participa, no. Digamos, tiene que estar involucrado toda la compañía, eso me parece fundamental. Segundo, establecer una política de utilización por parte de los empleados de los instrumentos de inteligencia artificial. El ejemplo que comentan que salió hace poco, Samsung, un ingeniero informático de la compañía tuvo un problema con un bug en un código, que tuvo la mejor idea de meter el código en el GPT para solucionar el bug. Y resulta que puso información confidencial dentro de la empresa y sacaron el código, lo cual es bastante grave. Después también utilizar, ese es el peligro, por eso hay que tener una política de utilización de una compañía. Entonces, las cuestiones de ciberseguridad cambiaron completamente. Cambiaron completamente los parámetros. Ahí me dijeron que este pibe que estaba desarrollador renunció, ya se fue. Y entonces estabas explicando. Y después el tema, otro que es fundamental, es lo que hablaba en el panel anterior, la relación con terceras partes. Porque es importante, hoy estamos hablando de OpenAI solamente como único proveedor, pero hay numerosos proveedores
Y hay que analizar muchísimo los contratos. Hay muchas trampas. Por ejemplo, desde un punto de vista de datos personales, muy importante si uno es considerado responsable o encargado del tratamiento de datos personales. Habitualmente el usuario, porque el responsable tiene mayores obligaciones que un encargado. Entonces, y el responsable es aquel que decide el fin y los medios del tratamiento. Un usuario que no sabe nada, cuando firma el contrato se lo considera como responsable del tratamiento de datos. Y el producto o el resultado que sale, por ejemplo, en OpenAI IA, dice que gentilmente y de buena fe te ceden todos los derechos sobre ese resultado que vos obtuviste. Obviamente, si se te ceden los derechos, también sos responsable de todo lo que pases en ese resultado. Entonces, si hay una violación de propiedad intelectual, hasta mismo si hay cuestiones de infamia o cuestiones de datos que no son precisos, es responsable el usuario que no es el que generó el resultado. Pero bueno, me parece que es una cuestión complicada. Después hay otras cuestiones más que me parece que son relevantes en virtud a discriminaciones específicas que tiene. Me parece que también hay que tener consideraciones sobre clasificaciones de riesgos. Vamos a ir a cambiar la matriz de clasificación de riesgos y agregar algunos riesgos más. Y después, puntuales como cuestiones de discriminación en materia de género y diversidad, que también tiene que ser considerada y cómo tiene que ser cambiada esa política ante estas nuevas tecnologías que les pueden estar afectando. Es como, no es cambiar dos, sino capaz agregar algunos... Ahí está una pregunta, ¿no? Hay muchos modelos que la variable género se utiliza para predecir, es un dato más, en algún punto, o la edad, o la nacionalidad, o no necesariamente países, la provincia o la localidad. Me surgió esto, pero entonces la variable género no se podría utilizar. El modelo, si ves, cuando ves las variables que utilizaron, deberían sacar la variable género como una variable de análisis. Sí, como decíamos, los problemas que hay es en diferentes etapas, ¿viste? En algunos lados. Si vos, el famoso ejemplo es cuando vos, determinada profesión, la asociás a un determinado género. ¿Entendés? Siempre es, por ejemplo, enfermedad, por ejemplo, o algunas, ahí se puede dar, si vos estás cargando con basura, con criterios discriminatorios ya en los datos que van a servir para entrenar ese modelo, y el resultado es muy probable que salga con un sesgo. Hay veces que no, También la representatividad de la cantidad en la muestra, que también puede haber un sesgo de muestra, de cuántas personas se toman. Esto pasó mucho en un caso que tuvo alguna mínima relevancia, las comparaciones en Holanda, o Países Bajos, para ser más preciso, en Rotterdam, utilizaban un algoritmo para determinar si había habido fraude en la asignación de subsidios, de planes, lo que serían acá planes. Y resulta que descubrieron que hubo 27.000 personas que habían sido castigadas por considerar que habían cometido fraude en las declaraciones para obtener ese perjuicio, que estaba mal porque había una cuestión de sesgo y discriminación. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Renunció el gabinete completo del gobierno, completo, 2021, lo pueden chequear, en Rotterdam, como consecuencia de esto. Entonces, también hay otra cuestión que lo estamos olvidando y que me preocupa muchísimo, dos aspectos. Uno, la cuestión de la privacidad global o grupal, ya siempre hay una defensa individual. Y el otro tema es, estamos hablando de las organizaciones privadas. ¿Cómo va a incidir la inteligencia artificial en las organizaciones públicas, en el sector público? ¿Es el mismo criterio? ¿Es el mismo parámetro que hay que utilizar para auditar un algoritmo? ¿Son los mismos fines? ¿El interés público cómo incide sobre este desarrollo de la inteligencia artificial a diferencia de una organización privada? Creo que es una discusión que no debemos dar.
Bien, me están haciendo señas para cerrar, solamente para cerrar les quiero preguntar, ¿conocen a un tal Magnus Carlsen? ¿No les suena? Noruego, campeón mundial de ajedrez, campeón de los campeones de toda la historia, el campeón más reconocido que está vivo. Para quienes les gusta el ajedrez, si yo no hay que hablar ni de Karpov, ni Kasparov, ni de... No, Magnus Carlsen está vivo, es el campeón mundial. Les estoy mintiendo. ¿Saben quién es el real campeón mundial de ajedrez hoy? Google. ¿Sí? Inventó en solamente 4 días de entrenamiento, solamente cargándole las reglas y explicándole bien, una computadora que tuvo que ponerle millones de jugadas. Solamente eso, las reglas. ¿Sí? Invencible por la mente humana hoy. Así que bueno, nos deja pensando también eso. Les agradecemos muchísimo, Marta, Andrés, Agustín. Perdonen que no hacemos una última ronda de preguntas, pero ahí está el señor Echepare que me está mirando mal. Así que muchas gracias.